Bueno, ante todo, saludarles, darles las buenas tardes y agradecerles profundamente en nombre del Festival Teatro, Cuento y Circo por el Maule, que hoy día nos hayamos reunido acá. Es un placer, la verdad, tener tantas caritas conocidas que han hecho parte de este festival que comenzó a principios de año. Las primeras funciones fueron en enero, y hoy día la idea es conversar sobre la experiencia de este festival, cómo fue también el proceso de circular por comunas que no necesariamente siempre tienen teatro, y ya vamos a hablar de eso, para estas distintas compañías que además presentaron un gran desafío de ser disciplinas muy distintas. Fue un festival bastante heterogéneo, esperemos que sea aún un poquito más. Eh, Tenemos un ratito para conversar, así es que aquí está, vamos a admitir también a San Clemente que se salió. Bueno, eh, y, y antes de conversar, presentarlos, ¿no? Primero a Joana Mellado Flores, directora de este festival. ¿Cómo está, Joana? Hola, muy bien, gracias. Saludar a Joana, bueno, Joana no solo es directora de este festival, sino que además es parte del colectivo Mezclados, que es un colectivo bastante interdisciplinario, que es quien ejecutó este proyecto gracias, ¿no?, al programa de itinerancia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por eso al tiro aprovecho de saludar a la Seremi, Carolina Loren Vázquez. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Yo estoy acá principalmente para escuchar atentamente un proceso que ya estaba en marcha cuando yo llegué, pero siempre es muy importante escuchar las condiciones, el tema de la ruralidad, que es un tema tan importante en esta región, y bueno, aprender de la experiencia y así ir mejorando también para el próximo año. Yo sé que la licitación ahora se cerró hace poquito la licitación para el 2023, así que ahí voy a estar mucho más eh, al tanto de todos los detalles, pero principalmente saludarlos y bueno, aquí vamos a conversar y quiero escuchar atentamente lo que pase. Gracias, Gracias, Carolina. Francisca. Bueno, y también saludar a Julio Ayala, que ya se nos unió, gerente de la Corporación Municipal de la Corporación Cultural de San Clemente. Julio, gracias por estar y también por habernos recibido en esta ruta. Sí, no, muchas gracias a ustedes, siempre agradecido, siempre son bienvenidos en este tipo de actividades, sobre todo para las zonas más rurales. Así que gracias a ustedes. Sí, yo voy a saludar a Robert de My Friend Tito. Hola, Robert. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme y compartir. Muchas gracias, Tito. Andrés Saavedra, que lo veo por aquí, de la Sopaipilla Teatro. Hola, sí, muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Feliz de haber sido parte de este proyecto y de estar acá compartiendo esta hermosa experiencia que fue ser parte. Así que muchas gracias, muy contento. Sí, a Paola también, que hizo Lambe. Hola, muchas Hola, gracias también Paola. por este espacio. Sí, con Javiera, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas y a todes. Muchas gracias por este espacio también de conversatorio que es súper importante. Ya estaremos hablando. Y Estamos, Constanza, que la veo con Fabiola, si no me equivoco, si mis ojos no me engañan. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, muy bien, Fabiola. muchas gracias por la invitación. Gracias Hola, a gracias ambas. por esta actividad que vamos a vivir ahora en este momento. Así es. Y a Cote Rivara. ¿Cómo estás, Cote, de la compañía Paco? Hola, hola, qué gusto verles. Fue con quien abrimos este festival. Yo contarles que, bueno, este festival, que como bien lo decía antes, contó con el financiamiento de la convocatoria del Programa de Artes Escénicas Itinerantes Regionales del Ministerio. Estuvo en 8 comunas del Maule con 14 funciones teatrales, como lo decía antes, con compañías con distintos estilos, con distintas temáticas. No solo, no solo viajaron, no voy a nombrarlas. Empezamos con La Quebrada del Cabeza de Chancho, una leyenda porteña, llevada al cuento y a la escena por la compañía Patcoté. Seguimos con Héroe, una comedia filosófica, ¿no?, de My Friend Tito, la compañía. Seguimos con Circo Peligro, donde se fundió los malabares, el humor de la compañía Sopaipilla Teatro, las historias en pequeño formato con Vida Mutante y La Chocolatera, ambas en la clave, ¿no?, del Teatro Lambe, de la compañía Caja Negra, y también estuvimos con Celeste, de la compañía La Provinciana Inquieta, que estuvo en San Clemente, ¿no?, celebrando además el Día de las Infancias con
obra donde confluían las artes escénicas, la ecología y el medio ambiente, por decir algunas cosas. Así es que fue un trayecto largo, de enero hasta agosto, si no me equivoco, Joana, Sí. donde también hubo talleres, taller de malabar, taller de construcción de muñecos, fue un festival bien nutrido. Y te quería preguntar, y para partir, Joana, ¿cómo tú evalúas este camino y sobre todo que pudiésemos poner el acento en los objetivos o bien, más bien las motivaciones que hubieron en ti y en y el colectivo Mezclados para iniciar este proyecto de itinerancia? Gracias, Francisca. Mira, fue un proceso que yo evalúo súper nutritivo, pero también muy largo. Fueron 8 meses. Al principio eran 6 meses, pero la pandemia nos hizo alargarnos un poco más. Y a ratos complejo, principalmente por las restricciones de la pandemia. Las distintas comunas estaban en diferentes etapas de apertura o cuarentena que cambiaban de un mes para otro. Y lo complejo se traduce en que era muy difícil programar, porque no sabíamos si llegada la fecha se iba a poder hacer la función. Entonces, ante eso, no había mucho que hacer excepto tener paciencia y confiar. Y creo que esa es una especie de lección para la vida, ¿no? De confiar en que se van a seguir manteniendo las comunicaciones que en un inicio se entablaron con las corporaciones y las municipalidades para lograr llegar a un buen puerto. Y también evaluar desde el punto de vista del objetivo del proyecto, que creo que lo principal fue el impacto del alcance territorial. En las bases del año pasado no salían nada sobre que a diferencia de este año, que las funciones debían ser o podían ser, o se evaluaba mejor si eran fuera de las capitales provinciales. Nosotros elegimos ir a sectores rurales porque precisamente uno de los objetivos de la convocatoria era lograr una participación mayor de los públicos con baja participación en actividades artístico-culturales. Y pensamos que los públicos y las comunidades de estas zonas eran los que más estaban afectados por las brechas de participación. Entonces, lograr llegar a esos lugares y lograr tener la convocatoria de público que tuvimos, en el recuento que hicimos fueron 1.500 a 2.000 personas las que asistieron a las funciones. Es súper gratificante saber eso, y positivo. También la interacción que se logró con los públicos. No solo eran públicos pasivos que llegaban y veían las funciones, sino que participaban de las actividades de mediación, de los talleres, y participaban felices. Me acuerdo que en Cauquenes hubo mucha gente interesada en el taller del Ambelame que hizo la Nelu y la Javi. Llegó mucha gente a ese taller. También en Teno, precisamente porque era una disciplina que no conocían, y que llegaban a un taller de títeres con los niños, pero se quedaban las mamás y los papás. Entonces era eso muy rico porque se involucraba a la familia, que también era uno de los objetivos del proyecto, que no era segmentar al público, sino abarcar a la familia, al grupo familiar completo. Entonces creo que desde ese punto de vista estamos muy satisfechos de ese objetivo logrado, que era lograr la participación activa de los públicos. Y gracias, Joana. No sé si contesté toda la pregunta. No, ibas a agregar algo. Sí. Bueno, me hacía una pregunta el otro día, que era ¿cuál era el beneficio que lográbamos de la interacción entre el público y las distintas compañías? Yo creo que esa respuesta igual podrían responderla a ellos, pero desde la producción del proyecto creo que me lo respondí de esta forma, que es contribuir a un buen vivir. Desde el punto de vista de salud mental,
porque la OMS ya en el 2020 sacó un estudio que decía que el contacto o la participación de alguna forma con disciplinas artísticas mejoraba y tenía un impacto positivo en la salud mental y también física. Pero también que aporta a la confianza y a la larga eso es a la seguridad social que hay en las comunidades. Eso. Gracias, Joana. Bueno, mover 6 compañías tan diversas por 8 comunas, hacer 14 funciones, no son cifras menores, no son números, pero que cobraron harta vida en el día a día. Le quiero preguntar a la compañía Caja Negra, quiero partir por las chicas, porque el Lambe Lambe tampoco es un estilo teatral tan difundido o que haya mucha compañía en la región, pero es tremendamente sensitivo. Yo creo que los niños llegan como abejita al panal, ¿no? Entonces cuéntenme un poco ustedes, chicas, cómo esto que hablaba la Joana, ¿no? De la reacción de públicos que no son solamente infancias, que son personas de todas las edades que llegan un poco motivadas quizá por la curiosidad. No sé quién parte, si Paola o yo. Parte tú, parte tú. Ya, okay. Bueno, en primera instancia agradecer a Joana que pensara en nosotras, que nos considerara, porque es una, como decían, es una disciplina que hace poco se está activando en la región del Maule. Bueno, nosotras llevamos desde el 2016 en esta disciplina y de a poco integrando las marionetas. Yo llegué el 2019 de Santiago con las marionetas. Y claro, justo al entrar a esta reunión me estaba acordando de ese momento en Cauquenes que nosotras estábamos así como, pucha, no llega nadie porque estaba lloviendo torrencial, medio que con el COVID, entonces estábamos súper nerviosas de no va a llegar nadie. Y cuando ya estaba a punto el horario, se llena y se llenó y nosotras así, oh, corre, tenemos que hacer el taller. Y ahí fue sorprendente para nosotras porque aparecen, bueno, 2 personas en especial que me cautivaron. Un adulto que se quiere quedar en el taller porque era dibujante, entonces para él era muy enriquecedor aprender esto, desde la construcción del cuerpo de una marioneta. Y otro niño que llegó con unos títeres que él hacía. Entonces tenía, no sé, 14 años este niño y fascinado aprendiendo en el taller. Entonces para nosotras también es súper enriquecedor ver que esto está motivando a la juventud, a los adultos, a los papás, al tío. Agradecer a Joana también toda la gestión, porque súper bien, todo súper organizado. Muchas gracias, Joana, ya te lo habíamos dicho, pero de verdad una súper buena producción. Y nada, pues agradecer y que se siga moviendo el Teatro Lambe Lambe, las miniaturas, que es un mundo chiquito pero íntimo con la persona. Eso. Bueno, y agregar a lo que dice la Javi, no sé si puedo agregar algo. Sí, por supuesto. Que así como lo que tú dices, que es una disciplina poco vista en el Maule, también dio pie a como esto mismo que pasó en Cauquenes. Después yo tuve que seguir dando un taller de Lambe ahí en Cauquenes, entonces esta misma gente que asistió ese día, después llegaron al taller y ahí se siguió creciendo. Y para nosotros también ha sido como también de mucho aprendizaje poder ir dando el taller como para poder nosotras aprender a contar cómo vamos diseñando el taller, pensando en que es corto y que también tenemos como que abarcar diferentes cosas. Entonces fuimos entendiendo con la Javi un modo de que pudiéramos transmitir esta magia que nosotras sentimos como el espíritu del Lambe Lambe y de la marioneta, y luego de ahí que ellas pudieran también crear con lo que teníamos a disposición. Y fue muy enriquecedor encontrarnos con todo eso, como en los distintos lugares a los que fuimos, que eran todos lugares donde realmente nunca no se había visto el Lambe Lambe.
a pesar de que sí nos encontramos con gente que tenía conocimientos de marioneta y de lambes, pero poca gente lo había visto, entonces era para todos los casos como abrir mucho la imaginación, como todo eso se puede lograr dentro de un espacio y era muy maravilloso. Y también muy, muy maravilloso para nosotros decir, ¡ay, qué bacán que lo valoren tanto! Así que fue muy importante, un trabajo importante. Sí. Gracias, Me, Paola. me gustaría Sí. agregar igual cortito que lo que decía Joana también de el valor agregado de la salud mental, me tocó mucho público que se emocionaba con la marioneta porque le recordaba a algún familiar, a su abuelita, a su mamá que falleció, un niño que estaba, eso, ver cómo le creen a un objeto que es de papel, de este tamaño, de 50 centímetros en mi caso, que era la marioneta, ver cómo se emocionaban, cómo jugaban, cómo le chocaban los cinco y le creían absolutamente todo como si fuera realmente un ser vivo, que en el fondo le estoy entregando la vida, pero es un papel en el fondo, pero que tiene mucha energía y eso se transmite y cada persona lo recibe desde su corazón y desde su experiencia. Oye, han tocado hartos elementos en lo que han hablado que son súper importantes, desde la importancia de la producción teatral, que también es una rama que hay que ir profesionalizando de a poco en el Maule, ¿cierto? Siempre suele ser la producción teatral un tema, ¿no? ¿Quién me va a producir la obra? Y generalmente los mismos artistas, los artistas escénicos, terminan un poco siendo sus propios productores. Me imagino lo grato que es poder contar con un equipo de producción, por una parte. En segundo, el tema del lambe-lambe es importante. Hemos llamado aquí esta idea de tomadores de decisiones, ¿no? Uno dice autoridades, pero nosotros hemos invitado hoy día a Julio y a la Seremi Carolina Loren, no solo en su calidad de autoridad, ¿no? Sino que les toca hacer gestión cultural desde diferentes puntos de vista y les toca tomar decisiones. Es muy interesante el reunirnos acá en este formato ya virtual para conversar estas cosas. No se hace mucho, pero es importante poner en valor, ¿no? Lo que pasó con este tipo de teatro. Alguna vez se trató, yo no sé si se logró finalmente tener un festival solo de lambe-lambe. Da lo mismo si es festival o no, el tema es cómo mostramos y vamos tratando de desarrollarlo por lo que ustedes dicen, chicas, de haber estado en Cauquenes, haber vuelto en Cauquenes, trabajar esto que es el desarrollo de las audiencias. Probablemente, no lo sabemos, pero me imagino que sí, muchas de las personas que llegaron a verles quizás haya sido su primera experiencia ante un formato escénico, lo que es tremendamente importante, ¿no? El continuar es un formato además muy inmersivo, que nos requiere atención, que tiene otra lógica el lambe-lambe, y además un trabajo muy delicado de la construcción de muñecos, no es solo teatro, ¿no? Sino que todo lo que implica el proceso antes, se los dejo súper recomendados, La Chocolatera y Vida Mutante. Caja Negra tiene redes sociales, es fácil encontrarlos y es súper bueno para quienes toman decisiones hoy día, el poder ponerle ojo a este tipo de arte escénica. Ya, dicho esto, quiero pasar al circo, porque yo vi unas imágenes increíbles de Andrés, con tanta energía, Andrés, que tiene, que no sabemos muy bien de dónde la sacas, hay diferentes teorías respecto de tu humanidad, pero ahí te vimos jugando, haciendo malabares, también un poco, no solo haciendo tu arte, sino que animando a los públicos, un poco lo que hacían las chicas, que llegaba mucha gente, niños, curiosos, a un lugar que además es como aire libre, ¿no? Es distinto, no estás en una sala de teatro que tiene otros códigos. ¿Cómo fue para ti? Bueno, fue hermoso el proceso de estar en este proyecto. Imagino que se van a reiterar estas palabras, pero es que es necesario agradecerte a ti, Joana, principalmente porque en verdad es agradecer a todo el equipo, obviamente, a ti misma, Fran, a las chiquillas, a la Javi y la Paola, que estuvimos trabajando con ellas, a todas, a todos, a todes, pero destaco el rol de la Joana porque, como bien tú decías, Fran, sí, en la realidad de la arte escénica, muchas veces el actor, director, en este caso, que soy yo de Sopaipilla Teatro, también la hago de producción, junto a la diseñadora integral, que es asistente de producción. Entonces, también yo sé de primera fuente, digamos, lo que es hacer producción y
Y por eso agradecerte, Joana, por todo el trabajo hecho, que es súper importante y que es algo que yo quería destacar en mi intervención, digamos, de palabra, para partir con eso, que es el trabajo en torno a la gestión cultural, que tú igual lo decías, Fran, y que es algo que muchas veces se hace de manera intuitiva, ¿no? Y como hasta podría poner el adjetivo de azarosa, como que llega alguien a una gestión municipal que quizás no tiene experiencia o tiene mucha, y eso depende de la gestión municipal que esté, depende de las elecciones, depende de tantas cosas, ¿cierto? Y no hay quizás una esfera profesional igual que en otros ámbitos de las artes, como que depende de tantos factores humanos y tampoco hay una carrera, digamos, de gestión cultural, hay diplomados, entonces es algo creo que se acerca más a un oficio y un gran ejemplo del oficio buen hecho son proyectos como este, y por eso destaco la labor de Joana y de todo el equipo, porque hace falta una buena gestión cultural, creo yo, la hay, existe, y de hecho de nuestra humilde y limitada experiencia, pero con la compañía Sopaipilla Teatro, en el Maule hay algo que está surgiendo de una red de las comunas, están comunicadas para hacer gestión, se van hablando de los trabajos de los artistas, y eso no está pasando en todas las regiones, y yo al menos lo veo desde nuestro trabajo. Entonces, es algo que está ahí, yo creo, incipiente, quizás está en proceso de maduración, porque no es que pasó este año ni el pasado, sino que venía pasando ya hace algunos años, y eso es súper importante. Y nada, pues creo que ejemplos como este de este proyecto son alimento para seguir en esa línea. Así que eso lo quería destacar mucho. Grande, Joana, muchas gracias por todo. Y para contar ahora de nosotros, sí, pues nosotros estuvimos con el espectáculo Circo Peligro, un espectáculo callejero, unipersonal callejero, que no porque el espectáculo sea unipersonal es que trabaja una persona, sino que vamos 3 personas. Se hace animación previa, que la hace Mauricio, uno de nuestros actores, que hace toda la labor de convocar más en estos espacios no convencionales donde no llega el público a una hora, sino que hay que llamar al público para que llegue. Me acuerdo en Curepto estábamos medio asustados nosotros porque era como un lugar que no era tan céntrico y estaba pelado y ya era la hora y fue como, no va a llegar nadie. Y las familias empezaron a llegar porque escuchaban por los parlantes, la animación, la música, y se terminó llenando. Así que hermoso, lo mismo que decía la chiquilla del día con lluvia. Estábamos así con ataque, no va a llegar nadie, y se llenó el gimnasio y lo pasamos increíble en los talleres y después en la función. Así que súper lindo, y eso es una labor de formación de audiencias, creo yo, que se hace, a la vez que con lo que mencionaban por ahí de la descentralización, llegar a Curepto, que no tiene teatro, que tiene sí un espacio que es como para espectáculos tipo anfiteatro, pero que no es tan concurrido por lo que yo supe ahí y que lo querían activar, y es importante esa labor pues, de formar audiencia y decir aquí puede ocurrir teatro, aquí puede haber lambe-lambe, aquí puede haber circoteatro, pueden haber talleres, y, y es algo bonito, es algo importante, y vivir esa experiencia, como tú decías, Frank, quizás mucha gente por primera vez, no es menor, no es algo para nada menor, creo yo, al revés, es algo muy trascendente e importante y que este proyecto hizo. Así que importante lo que pasó, yo creo, con este proyecto. Muy agradecidos, como Sopaipilla Teatro, de haber sido parte. Lo dimos todo para aportar en esa labor. Creo que también eso destacar de al menos la limitada experiencia nuestra de cuando nos tocó a nosotros participar, con las chiquillas, la Javi, la Paola, la Joana y todo el equipo, creo que había una disposición a ser muy flexibles, a solucionar entre todos, todas las cosas, como, y si movemos esto para allá, y si mejor lo hacemos para este lado, y si movemos las cosas para allá, y esas ganas de hacer y de hacer bien para la gente, creo que lo sentimos en todo momento, y hubo una conexión, estábamos todas en la misma, y eso hizo que las cosas salieran tan lindas. Así que agradecer a todas las personas que participaron en este proyecto. Creo que esa fuerza, esa motivación hizo que surgiera algo tan lindo. Así que eso, felices, muchas gracias. Gracias, Andrés. Vamos haciendo de a poquito comunidades, ¿ah? Y nos conociendo, haciendo redes, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero me quiero tomar de aquello que dijiste de la gestión, de la producción, que son áreas distintas, hoy día muchas veces pensadas casi en una sola persona, que programa, gesta, produce, ¿no? Siendo áreas muy distintas del quehacer cultural. Y un poco
así por la precariedad, ¿no? Que esa flexibilidad de la que hablabas incluso de poder moverte a veces viene de la precariedad y no necesariamente del poder de la adaptación. Lo necesario que es tomarse esto como algo serio, que hay que inyectarle recursos, que hay que hacer formación, que hay que generar una escena que no solo tenga que ver con el arte escénica como actores, bailarines y qué sé yo, sino que también para aquellos que permiten que esta plataforma se sostenga. De ahí que quiero preguntarle a Julio. Julio, tú estás en San Clemente, es una comuna grande, pero también con un gran índice de ruralidad. ¿Cómo viven esto ustedes día a día en San Clemente? ¿Cómo logras tú hacer gestión cultural y lograr de alguna manera recibir obras de teatro? En este caso, una obra de teatro que viene financiada por el ministerio, pero me imagino que es una maravilla, ¿no? Abrirle las puertas a un festival que está financiado es algo que todos los espacios culturales debiesen querer y facilitar, porque no siempre es así, y si no es así, quiere decir que hay que incurrir en las arcas municipales para intentar tener un movimiento cultural que es más que un panorama, ¿no? Que es más que un panorama de sábado, domingo o de una fiesta en particular, sino que debiese ser un motor de la creatividad dentro de la propia comuna. Cuéntame un poquito de tu experiencia, Julio. Mira, comentarte que nosotros partimos, bueno, yo partí en este cargo en febrero y desde un comienzo nos dedicamos como corporación a hacer itinerancia a nivel comunal, porque entendemos que es súper grande y hay mucha gente que nos llega a San Clemente a este tipo de obras. Por ejemplo, una obra de teatro que parte a las 7, 8 de la tarde y no tiene movilización, no tienen bus pues, para volver. Podrán llegar de día, pero ya a las 9, 10 de la noche no tienen movilización. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho es abrir una itinerancia por los colegios de la comuna, que hemos visitado bastante ya, donde llevamos de todo un poco. Y en relación al tema de por qué no aceptar, por ejemplo, una obra de teatro, si es solo querer nomás y un poco buscar los días. Ahora, te puedo decir que, por ejemplo, el teatro está, por ejemplo, siempre ocupado porque hay distintos talleres y todo, pero hacemos excepciones. Por el caso, si nos llega, por ejemplo, en este caso Celeste, y teníamos algún taller o algo, se mueve nomás porque la prioridad en este caso es convocar a la mayor cantidad de gente que pueda ver este tipo de obras. Entonces, estamos en eso, trabajando, itinerando también, visitamos jardines infantiles también, hoy día hicimos 2 jardines, y por todos lados abarcando, contactos por todos lados para, en realidad es que se necesita demasiado que llegue la cultura a San Clemente, donde es demasiado grande, son 40.000 habitantes y muchos de ellos son rurales. Entonces creemos nosotros que, bueno, en articulación con el DAEM, se nos hace más fácil llegar a distintos lugares de la comuna, a la placeta, por ejemplo, o a lugares súper apartados, para que ellos también tengan la posibilidad. En eso estamos trabajando. Qué interesante, Julio, lo que cuentas de abrirse y hacer extensiones dentro de la misma comuna, que es tan grande. Son como Sí. varias distintas, sobre todo porque hay lugares sumamente rurales, donde yo creo que el que se vaya desarrollando actividad teatral probablemente sea un trayecto largo, que también tiene que ver con la Sí. técnica, con el espacio, pero que es tremendamente posible. Qué ganas de Sí, hacer creación teatral desde ahí también, ellos mismos, ¿no? claro, que naciera desde los colegios sería genial igual. Y ahora, si uno lo empieza, es un poco de meterle un poquito nomás el diente, porque al final no es tan difícil convocar a esa gente cuando hay articulación, por ejemplo, con el DAEM, que tiene un bus, o municipalidad, que tiene una van, tiene camionetas, y nosotros decimos, vamos a traer a 3 escuelas del teatro. El teatro tiene capacidad para 500 personas. Decimos, vamos a traer a 3 o 4 personas, o 4 escuelas, de 400 alumnos. Y si, no sé, pues si la función es a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde se irán a buscar unos pocos, después otros, si es que falta la locomoción. Pero en general, en eso estamos trabajando, en llevar a toda la gente, y no solo, bueno, los niños no van solos, van con sus apoderados, con sus familias, que les sirve como viaje y todo. Así que en eso falta un poco el querer y articular con las personas correctas para poder lograrlo. Muchas gracias, Julio. Bueno, mencionaste a Celeste, la provincia de Quieta, una compañía además formada en su mayoría por mujeres, con un mensaje de dramaturgia propia, así que quiero invitar a Celeste
a que nos cuente también su experiencia. Nos agarramos esa vez del Día de las Infancias, pero en realidad, bueno, lo que decía yo al principio, ¿no? El teatro no tiene por qué ser así tan segmentado, era finalmente una invitación a toda la familia en este caso. Sí, parte yo, me falta nomás. Ya. Bueno, sumarme a las palabras de los y les colegas participantes. Súper buena y necesaria instancia llegar a lugares más rurales de nuestra región, con teatro, sobre todo en el contexto en el que estamos presentes hoy en día, que venimos post-COVID, venimos con una virtualidad y poca presencialidad muy terrible. Yo trabajo con niñas, soy profesora de escuelas rurales y me doy cuenta del cambio que hay en las niñeces, de niñas de hace 5 años a niñas de ahora son muy distintos, no todos, pero hay una alta estadística de poco juego, de mucha virtualidad en los niños, de mucha tecnología, poca capacidad de asombro, mucha ansiedad en los niños. Entonces la salud mental ha afectado tanto a adultos como a niños también. Entonces esta instancia de virtualidad que se dio en San Clemente y también la tuvimos en Villa Alegre y también los y las colegas en diversas regiones, yo creo que nos da mucha esperanza de que los niños solo quieren sorprenderse, asombrarse, como que esta instancia da mucha esa posibilidad de que vuelvan a creer en que hay algo más allá de una pantalla. Y bueno, la realidad con respecto a la obra, Celeste, nos preguntamos mucho tiempo temas relacionados a la ecología, al medio ambiente. Creíamos que en un punto hay mucha temática vinculada al medio ambiente, pero nos interesaba lo territorial, lo que está ocurriendo en la séptima región, que es una región que está terriblemente explotada por termoeléctricas, por toda nuestra agricultura se nos va para afuera, hay mucho monocultivo y poca conciencia en adultos y en niñas. Entonces, a partir de esa problemática creamos esta obra de teatro basada en los ruiles, que es un árbol endémico que se da en Chanco, en la costa del Maule. Y nos dimos cuenta de que tanto adultos como niñas no tenían conocimiento de lo que está ocurriendo con este árbol. Entonces, se hace muy necesaria la obra, sobre todo también en contexto de colegio, porque la malla curricular de los colegios está basada en una ecología muy clásica, que yo misma trabajo en escuela y la ecología son ecoladrillos, por ejemplo, que está súper bien, o son compost, pero no vamos más allá de que la ecología propia del ser, la ecología del niño, que va relacionada a la alimentación saludable, a la salud emocional del niño, o a lo que está ocurriendo también a nivel regional respecto a este mismo árbol ruil. Entonces, claro, los niños ven la obra, participan muy activamente, pero también se van con ese mensaje que esperamos, que nos fuimos con toda la esperanza de que las profes, los profes, toquen estas temáticas también en las aulas, que son muy necesarias, porque si bien ocurre en la costa del Maule, en San Clemente afecta de igual forma, o sea, en distinta proporción, con otra explotación al medio ambiente, pero de igual forma hay una devastación. Entonces, muy gratificante, como que con esa esperanza nos vamos de que en el aula también siga habiendo esta revolución de malla curricular, que bueno, lo pretendíamos con una nueva constitución, no se logró, pero esta instancia logran esta reflexión cotidiana. Bueno, también sumar a lo que dice Cota, que fue muy gratificante ver los teatros llenos, teatros que hace mucho rato no se ocupaban con obras presenciales, y también así como hacer ver y visibilizar temas tan importantes, y no solamente a los niños, que ellos como que llevan el mensaje a sus hogares, sino también ver a la familia, ver la interacción que se realizaba no solamente después de la obra, sino en el momento de la obra, porque Celeste es una obra muy dinámica. Entonces como que hay momentos en que quedan abiertas como pasajes y los niños empiezan a responder sin que las actrices pregunten, sino que ellos por su emoción de ver a personajes ahí malvados y otros personajes más buenos, entonces empiezan a responder, y hubo en muchas partes que
había que, como que las chicas tenían que dirigir, así como meterse y pedir que se calmaran un poco para seguir la dinámica de la obra. Y también, así como dar las gracias, también me sumo a las palabras de la producción, también la provinciana, me gusta mucho el espacio que hay ahí porque somos un equipo transdisciplinario donde no solamente hay actrices, sino que también hay técnicos, hay diseño, entonces como que ir abarcando todo eso desde una primera instancia, no solamente como antes que se crea la obra y después como que se llama a las otras personas a participar dentro de lo que está pasando. Entonces, como que la provinciana agarra desde el primer momento toda esta transdisciplinaridad y la mete dentro de la obra. Entonces, como que tú ahí vas trabajando a la par, y creo que ese es un tema muy importante para el teatro, de que todos somos importantes en la escena. Y también aprovechar esta instancia para hablar de que el otro día con amigues también del teatro y en una reunión de la provinciana nos pasó que empezamos a hablar de las temporadas, que es importante darle temporadas al Maule. Tenemos varios teatros, tenemos muchas plazas, tenemos muchas calles, donde es súper importante que todas las compañías, somos muchas compañías, ya no somos 2 ni 3, hay muchas compañías en que donde tenemos que juntarnos, abrirnos los espacios, nosotros exigir espacios también como gente de la cultura, y unirnos para que las temporadas no se acaben, donde todos podemos mostrar nuestros trabajos. Eso, muchas gracias por la instancia de este festival. Oye, tremendamente importante lo que dicen. Me quedo pensando yo en que, claro, aquí hay una estupenda labor como programadora, como curadora de contenidos también de Joana y del equipo Mezclados, pero no todos los representantes de las artes escénicas tienen esta posibilidad de tener compañías a veces muy chiquititas, en el caso de Rob o en el caso de Coté, ¿cierto? Que han tenido que hacer compañías donde ellos mismos hacen gran cantidad de cosas, pero no todos tienen esta suerte, porque en realidad no es un privilegio, hoy día es realmente un trabajo muy de hormiga el poder decir somos una compañía y queremos seguir trabajando y queremos tener temporada, para mantener vivas las compañías y no que sean elencos sueltos, que en realidad eso es lo que tenemos, ¿no? Estar en muchos elencos porque no dan los números. Finalmente una actriz o un actor termina perteneciendo a muchos elencos distintos, pero me imagino yo, por lo que he visto, que tener una compañía a la que tú puedes cuidar, trabajar con una dramaturgia propia, el poder desarrollar un estilo, es algo que a los que la mayoría no quiere llegar, no es un ideal, es un ideal. Y una temporada, es algo que podemos hablar después con la Ceremi, también se puede pensar como un logro de alianzas de espacios culturales, ¿no? Es muy difícil que un espacio solo pueda tener 5 funciones de una obra, por razones económicas, pero no es tan difícil que varios espacios cercanos, como un circuito, se ponga de acuerdo para poder tener esa función, una en cada lugar, pensando en Talca, que es donde más conozco, ¿no? En un eje Alameda, casco histórico, no sé, el centro de Talca, Plaza de Armas, donde habemos bastantes organizaciones que trabajan con cultura, bastantes salas de teatro también, hasta teatros en colegios. O sea, uno podría empezar a ampliar esta perspectiva de dónde se presenta el teatro. Y también me quiero tomar con el tema de salud mental, porque hace muy poquitos días, yo creo que fue a principios de octubre, ¿no? La Defensoría de la Niñez sacó estudios, no sé, generan un montón de agobio, porque es un alto porcentaje de estudiantes que habla de 3 componentes: ansiedad, depresión y autolesiones hoy día al interior del aula, producto no solo de la pandemia, sino que de la situación económica, de las crisis políticas. Esto ha afectado a todas las familias, y en ese contexto hay una comedia filosófica como Héroe, que plantea un tema tremendamente difícil en una clave de humor, que es un equilibrio súper difícil, al cual llegaste, Rob, con tu comedia. No sé cómo fue el proceso de construcción de Héroe, he visto que donde vas hacen reír, pero también emocionas.
mucho a los públicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste tú también en este nuevo formato de festival? Buenas tardes. Uy, disculpe. Piernas largas, tocando con la mesa. Mira, en mi caso, ¿hablo sobre el proceso de crear héroe o hablo sobre las funciones que tuve en San Javier y en Si Pedrao? puedes referirte a ambas cosas, más que la construcción de héroe, un poco contarnos a todos cuál es digamos, el núcleo, ¿no? O la idea central de héroe y cómo llegó eso a las comunas donde visitaste. Claro, es como lamentable, ¿no? Que se pone, que este temático como de la aceptación, ¿cierto? O bueno, su contraparte, el rechazo, vuelve algo central en la vida de personas tan jóvenes como los estudiantes. Y que claro, como mencionaste ahora, dijiste la última, autolesionarse. ¿Será? Sí, claro. Que claro, es el fin del personaje de héroe que el Tito Sánchez, que con su máquina de suicida, con ganas de ser aceptado, termina yendo al cielo. Así que bueno, claro, la obra héroe habla de eso. Nosotros, o sea, claro, en cierta forma, es un patrón que yo llevaba años viajando por festivales en América Latina y me acercaban muchos jóvenes y me contaban me preguntaban, ¿qué hacían tus papás cuando decías que querías ser actor? Porque mis papás no me dejan. ¿Qué digo? Como que había mucha resistencia para muchos jóvenes con querer hacer lo que quieren hacer, desde ciertas presiones como familiares, sobre todo. Entonces yo creo que por ahí empiezo a darme cuenta de que, claro, es un tema bien, bien universal, un ser que quiso ser que nadie le permitió ser, que es como la poesía de héroe. Y claro, en el caso de bueno, eso hablando de héroe, las funciones, ¿cierto? En San Javier y en Empedrado fueron dos funciones paraescolares. Según entiendo, en San Javier los estudiantes venían de sectores rurales, o sea, San Javier no es tan rural, pero traían estudiantes de sectores rurales para ver la función. Y como complementar la obra, hicimos actividades de mediación en que la Carola Cofre, artista visual de Colbún, también de por aquí, proponía bordar sus propios parches, que es como un símbolo de la obra de un personaje del Boy Scout. Entonces los estudiantes le propusieron bordar una parche propio, como proponiéndose qué es lo que ellos querían lograr o algo así. Y eso mientras que bordan, eso permite que yo pueda ir a conversar y de una manera más, como no tan tú a tú, sino, o sea, no tan del escenario hablar con una masa de personas, como más íntimo, puedo decir, y más, o sea, más cómodo quizás. Y bueno, eso fue bonito, interesante. No sé qué más podría comentar. ¿Te pasa, Rob, que alguien te haya dicho que se haya sentido como muy lejano o muy impactado por la temática de la obra? ¿O en general los públicos reaccionan con cierto humor frente a esas desgracias que estamos viendo? Sí, yo creo, mira, en Empedrado, según recuerdo, una profesora se fue con su curso, llegando hacia el final de la obra. ¿Pero se fue porque le impactó o porque ella tenía que, porque también pasa, no sé si les ha pasado, que se va al curso completo porque tiene que volver a tomar la micro?
de vuelta. Claro, ahí desconozco sus motivos, pero podríamos decir que coinciden con el momento en que estaba a punto de sacar los calzoncillos. Creo. Obviamente no saco los calzoncillos, es un juego, pero por ahí en esa parte cuando me empieza a transformar. Pensé que por ahí fue, ¿cierto, Joana? ¿Usted estaba ahí? ¿Podría confirmar? A esa función yo no fui porque estaba con cuarentena. Ah, Pero sí me lo contaron la Fran y Marce, ya, que sí fue en esa parte. claro, Fue la única función a la que no asistí. claro. Bueno, está Sí, interesante en todo caso, a propósito de la provocación. claro, Sí, claro. sí. Bueno, Pero bueno, en esa función igual podríamos decir que también esos estudiantes también fueron muy participativos, eh, no tenían pudor en gritar y como cada otro día alguien hablaba de la vulnerabilidad de mostrar el placer o el estar feliz, como que hay una cierta edad en que la persona mostrarse feliz también eso es vulnerable. Uno piensa que ¿cómo? Pero también pasa en la adolescencia que, claro, mostrarte feliz es como mostrarte medio enfrente de los compañeros que te diviertes con algo diferente, igual es ser como vulnerable. Y en ese caso, en esa función, como que eso fue quizá algo interesante que pasaba, que los chicos se permitían gritar y reír fuerte y gritar cosas. Eso. qué bonito lo que estás contando. Bueno, y para dar la vuelta, ¿no? a este equipo, y a propósito del confinamiento que hablaba Joana al principio, esto de alguna manera obligó al festival también a adoptar lenguajes más híbridos, ¿no? A estar un poco en presencial y un poco en virtual. Ahí también entramos nosotros como Universidad de Talca, aliados a este festival para poder mostrar los contenidos virtuales, esta vez en la clave de narración oral. Comenzó Pat Coté con la quebrada del cabeza de chancho en enero, ¿no? Tempranamente, antes de partir a un viaje largo de María José, y luego las funciones también se pudieron dar en digital, que también era una apuesta que de la cual ya hemos contra hablado todo respecto del teatro a través de una pantalla, ¿no? Da lo mismo ya hablar de eso porque se ha hablado tanto, pero yo creo que lo más interesante en tu caso, Coté, tiene que ver con el trabajo que se hace desde la narración oral, mezclado con la ilustración, con los cuentos ilustrados y con la leyenda del puerto. Es un trabajo que se me ocurre que tú quieres mucho, hemos hablado de esto, y funcionó también en la pantalla. ¿Cómo lo viviste tú también este proceso del festival? Hola, muy bonito, muy bonito. Mira, con lo que acabas de decir, me acordé cuando yo me vine a vivir al Maule, hace mucho tiempo atrás, el 2000, o sea, cuando yo quería venir a vivir al Maule, el 2014, yo mandé un fondar con La quebrada del cabeza de chancho. Yo estaba de gira en Colombia y desde allá hice ese fondar. La quebrada del cabeza de chancho es un cuento ilustrado por una artista, una ilustradora de Valparaíso, donde ella hace una recopilación de una leyenda porteña y la transforma en un libro ilustrado, que es un libro que se transforma en un libro muy exitoso, que va a la Bienal, etc. Y luego ella me invita a contar esta historia, que además yo era su profe en la Universidad de Valparaíso, entonces como que ella hizo un curso de narración oral, y ahí tuvimos un vínculo y luego empezamos a trabajar juntas. Entonces surge este cuento, y luego el cuento se transforma en una aplicación, donde el libro ilustrado se vuelve una aplicación. O sea, yo presento un fondo para una itinerancia en la región del Maule con este cuento, con la aplicación, y la respuesta es no, porque la región del Maule es muy rural y los niños no tienen celulares. Entonces, para mí, muchos años después,
cerrar este proceso con una versión virtual de la quebrada del Cabeza de Chancho, para mí es súper interesante como en mi historia personal respecto a esto, porque los niños sí tienen celulares en el campo, muchísimo más de lo que podríamos creer. Y porque es un formato, claro, no es solamente un formato virtual híbrido, también en la virtualidad, que en el fondo en una primera parte yo estoy contando la historia, así como la cuento en vivo, digamos, y luego, y que para este festival hicimos una versión especial para el festival, que grabamos durante estos meses, con insert, qué sé yo, pensada para esto, y luego se exhibe el libro digital ilustrado, tal cual como era en la aplicación, y además está hecho por una empresa de videojuegos, entonces ya está fuera de la tecnología, la aplicación a esta altura ya no existe, porque la tecnología va demasiado rápido, entonces ya está totalmente obsoleta la aplicación, por eso ya no es válida. Sin embargo, al ver en pantalla, nos permite tener como la versión desde la oralidad y después tener la versión desde la ilustradora, pero en animación. Entonces también es un formato que es interesante. Y también, bueno, es una obra, es un cuento que yo adoro contar, que cuento hace más de 10 años, de hecho, hace 10 años que cuento esta historia, y que eso también es bonito, porque a veces en las regiones, sobre todo, pensamos que ya el espectáculo se da 2 años y ya está, ya lo di por todas partes, ¿no? Pero finalmente que un espectáculo resista 10 años, que todavía existan públicos que no lo hayan visto y que podamos seguir haciendo esa misma obra, también es un acto de resistencia y un acto importante como de que las obras que hacemos no son desechables, sino que son trabajos, y que esos trabajos pueden ir de una región a otra, ir de un país a otro. Como yo, es una obra que había dado muchísimo más en otros lugares, una obra que estuvo en Colombia, que estuvo en Argentina, que estuvo en Francia, que estuvo en Valparaíso se dio, pero muchísimo, como el impacto de lo local también, y de deslocalizarlo. En Valparaíso era increíble, la gente, habían entrevistas al diario y en la radio, y la gente después llamaba para contar cuándo ellos habían visto el Cabeza de Chancho, como así había como un impacto local pero muy potente. Y también siento que esas leyendas que pertenecen a otras regiones también nos llevan a nuestro propio vínculo con esta región. Como también los niños dicen, pero aquí no hay el Cabeza de Chancho, pero hay el Viejo del Saco, o hay el Torito Cachitos de Oro, como que nos devuelve a nuestro territorio, algo que es tan territorial propio de un otro lugar, también nos devuelve como a nuestro territorio. Y como el dato numérico, que yo siento que es un tremendo como logro de articulación, es que yo me sorprendí un montón que tuvimos 500 visualizaciones en una semana, cuando ya estábamos fuera, o sea, entre comillas, fuera de pandemia, pero ya no hay confinamiento, ya estamos como en otra etapa de la virtualidad, y que fue realmente como mucha difusión muy bien hecha para llegar a ese número, como hablo desde mi limitada experiencia, como decía Andrés, sobre la exhibición en las redes, pero dentro de mi limitada experiencia es mi experiencia donde yo tuve mayor visualizaciones de mi trabajo. Está muy bonito, está muy bien construido para ser visto, ¿no? Para ser visto a través de una pantalla. Como está pensado así, también con estas insert que fuiste logrando, es una obra muy atractiva visualmente. Sí, yo creo que fue un súper logro como el trabajo que hicimos en especial para esta función. Es un trabajo que también permitía la virtualidad, porque siempre en las funciones presenciales yo cuento la historia y luego siempre mostramos el video del Cabeza de Chancho. Entonces, claro, tiene un videoclip, tiene una canción, como que hay unas cosas ahí. Y otra cosa que quería mencionar en general es como, siento que se ha hablado mucho de la articulación, como de la articulación entre las compañías, o sea, que este proyecto, este festival congrega varias compañías, o las ideas de posibles articulaciones de salas, o de posibles articulaciones entre distintas comunas. Y escuchándolos a las chiquillas de La Provinciana Inquieta y después el Tito, pensé que, o sea, vi como una otra articulación que me parece muy interesante también, que es la articulación con la mediación, que en el caso de Tito es el trabajo entre la Carola Cofré, que es una artista visual, que hace ella la mediación del trabajo de Tito.
y que en mi caso yo tenía un material pedagógico de la quebrada del Cabeza de Chancho, pero que reestructuramos para esta versión también. Y también hicimos un trabajo conjunto entre Fran, Joana y yo, y también con Francisca Burgos, que hizo las gráficas, las postales, y también ahí le dimos una nueva vuelta a este material pedagógico para esta versión en particular, post pandemia, tratando de cuidar la inclusión de la familia, la inclusión de las emociones porque es un cuento de terror. Entonces, también hubo un trabajo ahí de colaboración y de articulación que me parece que es súper interesante a tomar como desde incluir artistas visuales a nuestros trabajos de material pedagógico, a también incluir esta mirada de contenidos desde las gestoras, porque también siento que son miradas que son interesantes y que aportan a hacer algo mucho más global o abordarlo desde otros lugares, que es lo que pasa, que es muy distinto lo que decía el Tito, cuando uno hace un conversatorio desde la escena como actriz o como actor, a que cuando hay un artista visual que aborda la obra desde otro lugar y que permite un contacto mucho más íntimo, mucho más sensorial también con las materias, con los espectadores. Entonces ahí abro como esta ventana, porque pienso, no sé si las chiquillas de Celeste tienen un material pedagógico para Celeste, pero siento que ahí tenemos unas ventanas de trabajo que son interesantes a vincular de los materiales pedagógicos con las mediaciones presenciales, con cómo vamos cruzando estas líneas para llegar también a estos otros encuentros, porque también yo sé que este proyecto tuvo harta mediación, tuvo harto taller, y creo que son instancias que son interesantes. Gracias, Coté. Bueno, antes de pasarle la palabra a Joana para que cierre este conversatorio, vamos a hablar con la Serena un poquito. Sí, no sin antes decirte, Coté, uno, que hay que celebrar los 10 años a la quebrada. Hay que celebrarle los 10 años al Cabeza de Chancho. Segundo, que toda la vida yo pensaba que hay que hacer un fondar de fondar. Hay que hacer un fondar para difundir fondar, porque se pierden, hay una cantidad de material impresionante que yo creo que da como para un año de fondar de otro fondar y poder recoger material que además se va repitiendo, va alimentando uno a otro y así nos vamos como olvidando de la obra, que no puede ser desechable como tú dijiste. Y a propósito de articulación también de lo que dices, ¿no? De las mediaciones que no tienen por qué ser conversatorios por función, la única forma de mediar, si es que eso es mediar, pregúntale a la Seremi. Yo no sé si te ha pasado, Carolina, que en esta conversación has ido como un poco sintiendo estos lenguajes distintos, ¿no? Como imaginando desde el tema de medioambiental y la naturaleza maulina, hasta la idea de una narración oral que tiene que ver con mitos, con leyendas, desde el lambe-lambe en pequeño formato, desde una cosa súper potente y sensorial como es el circo y el circoteatro, y algo mucho más delicado quizás y cabezón, que tiene que ver con la comedia filosófica. ¿Te gusta esta idea? ¿Te gusta la idea de un festival de itinerancia? ¿Cómo están ahora que están difundiendo un nuevo paradigma? ¿Cómo van a ser los puntos cultura? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te pasa a ti como tomadora de decisiones o facilitadora, ¿no? De que sigan sucediendo cosas como esta, que este es el primer ejercicio y que esperamos que haya más, ¿no? Gracias, Francisca. Bueno, tomé algunas notas y justamente, bueno, quiero agradecer a la Asociación Mezclado que le hace mucho honor a su nombre, ¿no es cierto? De poner este abanico de posibilidades de diferentes manifestaciones me parece ya de por sí súper interesante. Y también a todas las compañías que se suman a estar con otros y entender la riqueza de cada trabajo, me parece súper interesante. También el tema Andrés menciona, cómo producto de muchos años, yo lo viví en Trama hace años atrás, siento que de un tiempo a esta parte efectivamente hay redes mucho más potentes y puedo decir con todo orgullo de que siento que hay redes mucho más profesionalizadas cada día, producto de la experiencia de actores profesionales, de gente que se ha sumado, que ha apostado por la especialización y por valorar, por ejemplo, lo clave que es la producción. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces como que no hay recursos para la producción, antes era como todo un poco más precario, yo creo que hoy día, desde fuera siento que estamos un poco menos precarios que hace 5 o 6 años atrás,
y lo clave que es la producción para vivir esta experiencia. O sea, cuando uno dice, ¿qué pasa? Lo terrible que era cuando se organiza una producción de este calibre y no llega gente. Y ahí falló la producción, la conexión con el territorio, que eso yo lo encuentro fatal. ¿Ah? Y en este caso, al parecer, gracias a esta tremenda producción, a la coordinación con los territorios, no pasó. También Julio menciona que, bueno, y Andrés también lo menciona, que están todas la misma. Yo creo que el haber convocado a este grupo en particular fue por algo. ¿Ah? También hubo una apuesta de decir, ¿por qué invitamos a Constanza o a Tito o a Andrés? ¿Ah? Ahí también hubo una elección intencionada de este grupo de compañías, de personas que estaban todas en la misma, como decía Andrés. Y lo otro, lo de la red, lo de la profesionalización también hablé, y el desafío de pasar de lo rural a lo urbano, de entender que dentro de una comuna rural, como Cureto, por ejemplo, San Clemente, también hay mucha ruralidad más allá del centro. Es como lo que pasa en Talca Centro, es muy diferente a lo que pasa en la periferia. Entonces siento que este festival justamente tensionó a cuestionarnos eso, a llegar a espacios no tradicionales. Me encantaría que hubiera otro festival de este tipo, quizás ya incluso más en las periferias de las comunas, porque también ahí están pasando muchas cosas interesantes. Yo creo que esto también se aproxima a donde quisiéramos llegar. Eso, nuevamente felicitarlos por el desafío, por la vara alta que dejan también. Y yo siento que esta es una apuesta diferente de llegar, de entender también que la circulación es clave. Yo creo que también lo he escuchado en diferentes espacios, que hay que circular. ¿Ah? Hay que hacer hoy día que tenemos una tremenda red de espacios en la región, hay que empezar a hacer más conexiones para que obras tan diversas como las que escuché acá, algunas las vi, puedan circular por los diferentes lugares. Esta región es tremenda, de diversa, de rica. Yo siento que también me gustaría que generáramos también rescate de muchas historias, de muchas cabezas de chancho, como decía la Cote, que están hoy día, historias que están en los territorios que también debiéramos captar de alguna forma. Y claramente la mediación, la formación de público, me parece un tremendo desafío, y este festival yo creo que sí apunta a algo mucho más sostenible, a no solamente llegar con un espectáculo de tremenda calidad, sino que también generar esta conexión diferente con los públicos. Me pareció muy interesante. Eso te podría decir, deja la vara alta. Yo tomé muchas notas, estoy muy contenta, siento que estamos en sintonía con lo que también pretende este gobierno, de llegar con esta cultura que está. No es que sea ni alta ni baja, sino que queremos llegar a que la comunidad tenga diferentes oportunidades, sobre todo los que no las tienen hoy día. Estamos en un país muy desigual, por lo tanto el llegar a sectores no tradicionales también es un golpe de energía para avanzar en ese camino, ¿no es cierto? Que nuestros niños, niñas, sobre todo, si queremos mejorar como sociedad, como decía Joana, o sea, yo transmito lo mismo, Joana, o sea, el arte, la cultura mejora nuestra convivencia social, mejora la autoestima, la salud mental, o sea, tiene un abanico de posibilidades, y no lo decimos nosotros, lo dice la OMS, y hay estudios que avalan eso. Así que yo siento que eso también está generando que hoy día nos vean diferentes a todo el ámbito del arte y la cultura. Ya siento que hay desde el presidente, que también tiene un discurso interesante, ha hecho que vayamos girando un poco de el arte y la cultura también un medio para sanarnos, para salir de la pandemia. Y ustedes siguieron adelante en este contexto súper duro, ¿no es cierto? Que estábamos saliendo, que las fases, y aún así siguieron adelante. Así que solamente mi admiración y felicitar a cada uno desde su parte, estuvo avanzando por sacar adelante este festival. También a la Universidad de Talca, que están bien ahí apoyando, y me encantó este festival, así que espero y voy a estar ansiosa de ver qué pasa con esta convocatoria 2023, pero claramente me siento muy en la línea y en la sintonía de lo que ustedes comentan, de los desafíos que se abren, y que esta región ha dado pasos importantes. Estamos mucho más fortalecidos con asociatividad, con mezclarnos más, por hacer apuestas diferentes. Eso me encantó. Gracias, Seremi. Vamos a darle la palabra a Joana. Yo me quedo pensando un poco que sí, que ganas que haya muchos más festivales, pero también que ganas de que estos festivales perduren en el tiempo, no sean dos años de fondar, 3 años, y luego una evaluación que dice que el festival
no cumple con un criterio de impacto que a veces está un poquito desfasado de lo que realmente es, ¿no? El impacto a veces es uno a uno. Qué ganas de fortalecer los festivales que ya existen, que ya empiezan, que ya tienen un año como este. Yo creo que esto no podría, bueno, es un tema, yo creo, Seremi, que han hablado muchísimo, ¿no? Que es un tema político hoy día, sobre cuán sujetos estamos a la concursabilidad solamente, y cómo finalmente el Estado o las políticas regionales se pueden jugar por algunas iniciativas específicas que les parezcan que son importantes, más allá si ganan o no ganan un fondar, ¿no? Que esto no puede estar solamente en la voluntad de los artistas, en las ganas que le ponen, ¿no? Sino que, y tampoco solo en el Estado. Tenemos que empezar a conversar desde el Estado con el mundo privado, no desde los artistas, ir a golpear solamente las puertas de las empresas, sino que el Estado sea también un facilitador de estas conversaciones donde podemos llegar a tener otro tipo de financiamiento, que es un temazo, ¿no? La profesionalización del sector es una que cosa que en el justamente, Maule... claro, me faltó quizás desarrollar un poquito más la idea, porque estamos en sintonía, porque justamente en estos 4 años la idea no es acabar con el fondar, porque si bien tiene 30 años, hay que mejorar muchos aspectos, ya se está conversando en cómo mejorar, pero también girar y dar un salto importante hacia el financiamiento sostenible de algunas iniciativas que no tienen que estar así apareciendo a punta de fondar, sino que requieren tienen un valor en sí mismo, son de procesos, son de ciclos, no de proyectos. Entonces también se está trabajando mucho en esa línea. Ahora se vienen, los invito a todos que nos sigan en Culturas Maule, porque se vienen muchos conversatorios de puntos de cultura, que es la política pública que se viene el próximo año, que habla justamente de la cultura comunitaria, cómo hay iniciativas que tienen otra lógica, que no va en la concursabilidad porque tienen otro valor, y ese valor debiera estar asociado a condiciones dignas de trabajo, a financiamiento sostenible. Eso es lo que se viene para el próximo año, una política pública que ya se está trabajando desde que vino Celio Turino a Chile, estuvo en el Maule justamente investigando, más todos los conversatorios que se vienen. Yo creo que debiéramos tener el próximo año una política pública pertinente, justamente que dé cuenta de otras lógicas, que no tienen mucho que ver con el fondar. El fondar es como la punta de lanza, digo yo, de dar a conocer que hay cosas que requieren otra lógica de financiamiento, de ciclo, de proceso. Así que se vienen cosas muy interesantes en ese sentido. A eso me refería con la sintonía. Y en 4 años ya llegar al 1% en cultura también va a ser un salto cuántico, a triplicar recursos para ir apalancándonos con educación, porque esto no solamente pasa por un ministerio, pasa por trabajar también con otros sectores, trabajar, ¿por qué no?, también desde la seguridad pública, que están también hoy día siendo un tema muy importante, pero no pasa por tener ni más policías, sino que pasaría también por una estrategia de trabajar con los territorios, desde el arte y la cultura, ¿por qué no? Entonces yo creo que se vienen muchas cosas interesantes en ese sentido, Francisca. Muchas gracias. Bueno, vamos a estar ahí atentos a los puntos cultura, que ya vienen los encuentros prontamente, y me parece que también quien quiera puede propiciarlos, que es lo bueno, ¿no? En sus propias comunidades. Joana, bueno, darte la palabra para que cierres este conversatorio y para que nos cuentes qué desafíos vienen para el festival ya en 2023. Primero darles las gracias a todas las compañías por el compromiso y el profesionalismo que demostraron durante las itinerancias. Fue súper desafiante porque, ya lo dije al principio, el contexto de pandemia era muy, nos ponía muchas dificultades. También rescatar lo que decía la Seremi sobre que estábamos en sintonía, y precisamente cuando, o sea, esto partió porque Tito me mandó las bases ¿te acuerdas, Tito? Me mandaste las bases de este fondo y dijo, podríamos postular. Y yo le dije a Tito, pero hay que juntar varias compañías. Y ahí empezamos a buscar. Nos comunicamos con las chicas de Mercado, de que yo también soy parte. Y al final juntamos a 5 compañías y 6 obras. Y partió asociándonos nosotros con un artista que es Tito. Y después entraron a esta asociación del proyecto el resto.
Pero fue así, pues no partió solo de nosotros, no fue una idea nuestra, fue algo participativo. Y digo que estoy de acuerdo con lo que dice la Seremi por la sintonía, porque conocí el trabajo de Sergio Turino desde antes, el precursor de los puntos de cultura en Brasil y de las políticas con base comunitaria, y que proponen no solo, creo que lo mencioné antes, ¿no? Que no solo llevar la cultura, así entre comillas, a estos territorios, sino lograr que los públicos participen y las comunidades participen y que se involucren con los artistas más adelante, que desarrollen un trabajo con ellos. Y creo que eso es el objetivo para el futuro, lograr eso, que haya un involucramiento creativo con las personas y que las obras puedan tener un reflejo del contexto sociocultural de sus territorios. Eso es al menos lo que a mí me gustaría ver. Yo también soy dramaturga y generalmente uno crea desde la privacidad de su propia experiencia, y no siempre se da la oportunidad de entablar una comunicación con personas lejanas a nuestros territorios. Pero sería súper interesante y es a lo que yo aspiro. Gracias. Muchas gracias, Joana. No sé si alguien quiere agregar algo antes de finalizar. A mí me gustaría agregar unos puntos que anoté así desde lo que hablaron mis compañeras. Bueno, agradecer a todo el equipo, a los chiquillos de Sopaipilla Teatro igual, que fue súper enriquecedor compartir los espacios con ellos, porque nos apañábamos, como ellos decían, en ya, sí tenemos que acomodar esto para allá, para que todos estemos mejor, bacán, súper bien. Entonces, eso es el trabajo en equipo, agradecida eternamente. Y también algo así como importante que me pareció cuando hablé primero fue como desde la emocionalidad, del agradecimiento, pero algo súper importante que considero desde el taller que hicimos es la pérdida de motricidad fina que tienen los niños en la pandemia. Muy importante para seguir haciendo estos talleres, para que sigan moviendo sus manitos, su cerebro, su imaginación, su corazón, su cuerpo, para que aprendan a coordinarse. Eso se perdió bastante en la pandemia, entonces a tratar de volver a incentivar. Y otro punto también, lo que decía una compañera de la provinciana, ¿qué pasa con las temporadas? Porque si bien ahora se viene la temporada fuerte, ¿qué pasa con nosotros los artistas durante el invierno? Que a lo mejor para todos es duro el invierno, pero especialmente para esta área, quedamos sin espacio, quedamos sin plaza, quedamos sin función y sin trabajo. Entonces también es un punto importante ahí para que no solamente sea verano y primavera en donde hay trabajo para todos nosotros. Eso, muchas gracias por todo. Súper. Bueno, es un desafío porque nos pasa, ¿no? Que quizás en la medida que se hacen este tipo de trabajos, también pensaba, un poco estoy pensando en lo que habla Joana, ¿no? De su interés de que algún día sean, digamos, reflejos de sus propios territorios y haya la creación tan inherente al ser humano, ¿no? Porque hace poco nomás hablábamos con un científico que decía quizás el arte no sirve para nada. Uno podría decir quizás el teatro no sirve para nada, pero es inevitable. Los seres humanos nos expresamos y solo con expresarnos ya estamos transformando. Y quizás si logramos llegar a este tipo de iniciativas y logramos desarrollar públicos, porque yo en mi caso, ¿no? Que soy gestora cultural y que trabajo en difusión, cuando no hay público siempre es culpa de la difusión. No sé si le ha pasado a ustedes. No hay público, culpa de la difusión. Y esto no tiene que ver con eso, ¿no? No es un trabajo de producción ni de difusión, es un trabajo que tiene que ver con los imaginarios que tenemos, con nuestras prácticas en cada territorio. Si tenemos iniciativas como esta que logran desarrollar públicos de esta manera, porque les hace sentido, porque hablan de nosotros mismos,
porque tienen que ver con los grandes temas que nos movilizan, probablemente el teatro sea demandado por las propias comunidades, que es a lo que queremos llegar con los nuevos paradigmas, ¿no? O con los antiguos paradigmas que no hemos logrado simplemente instalar y que hoy día sí hay una oportunidad histórica de plantearlo. Yo por mi parte agradecerle también a Joana y en este tremendo esfuerzo por ir profesionalizando la producción teatral y la dirección de proyectos, agradecerle un montón a la Seremi y a Julio por estar aquí, por darse el tiempo de conversar, y a este grupo de compañías maravillosas. Me han dado un tremendo paseo por comprender temáticas, intereses, motivaciones. Andrés de Sopaipilla, que te siga yendo espectacular. Estamos siguiendo tu trabajo, también lo pueden encontrar en las redes sociales, que van como avión mostrando a Tito creativo, lleno de proyectos, que vaya muy bien en Durmiente, y que ya pronto podremos verlo, ojalá sea parte del Festival 2023, al Teatro Lambe Lambe, y algo nos dejó la Cote Rivara respecto de un encuentro que se empezó en Valparaíso, que veamos más. A mí me parece que es un formato fantástico, a la Celeste, que están trabajando como compañía, con dirección, con dramaturgia, perdón, súper instaladas, y a Cote Rivara, que está en proyectos de narración oral que no para, y que yo espero que siempre sea un poquito maulina, que siempre, que nunca te olvides de tu maulinidad, porque te hemos adoptado y te queremos mucho. Yo soy Maulina, pero soy una Maulina muy oculta. Soy una Maulina porque es mi segundo apellido Calquín, entonces nadie sabe que mis abuelos eran de acá y todo eso. Soy como una Maulina reciclada. Aunque me vaya, siempre voy a ser un poco Maulina en mi corazón. Muy bien, muchísimas gracias a todas, todos, todes, que tengan una hermosa jornada y una muy buena semana. Ya en el nombre del festival, esta itinerancia maravillosa que comenzó en enero, le damos las gracias, y vamos a estar próximamente contándoles novedades, las que vengan el 2023. Muchas gracias. Chao, chao, gracias, que estén súper bien. Chao, muchas gracias a Chao. todos. Que estén Chao, muy bien. muchas Chao, que gracias. estén muy bien, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Adiós.